El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, desde Bolivia anunció que la Verde podría ser anfitriona en algún momento de una Copa del Mundo. Esto lo vamos a analizar, como siempre, con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y hoy tenemos este espacio para abordar una de las noticias del día, ¿no? Una de las noticias de la semana. Y es que Gianni Infantino, estando presente como presidente de la FIFA en el recorrido que se ha dado por la Casa de la Verde, el centro de alto rendimiento que se desarrolla en Bolivia, y teniendo en contexto también o formando parte del marco de la celebración de los 100 años de la Federación Boliviana de Fútbol, Gianni Infantino le ha dicho al mundo que en algún momento desea que se realice un mundial de fútbol en el país del altiplano, que en algún momento le gustaría una Copa del Mundo en Bolivia. Es un deseo que tiene el presidente de la FIFA, lo ha anunciado a los medios de comunicación, ha sido una noticia de la cual se ha hablado bastante en estas últimas horas. Vamos a leer exactamente, vamos a poner textualmente las palabras de Gianni Infantino. Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, o sea, de hecho ya lo está decretando. Vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo y con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando, indicó el mandatario el pasado lunes en la inauguración de la Casa Verde, el primer complejo de la Federación Boliviana de Fútbol tras los 100 años de creación de la entidad. Se está construyendo, como ya les decía, este centro de alto rendimiento. Esto lo reseñó o lo estoy leyendo del diario Olé, pero les digo, esto ha salido por todos los medios de comunicación. Sin embargo, cabe destacar que para que un mundial se juegue en un país no depende 100% de Infantino, sino de una votación en la que participan los más de 200 países afiliados de la FIFA. Vamos a empezar a conversar con el presidente electo sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo. Bueno, muchachos, o sea, una locura que haya salido de la boca del presidente del máximo ente rector del fútbol mundial. Y yo no me tomaría tan a la ligera estas palabras. Obviamente, al ser anunciado esto, quedan varias preguntas, varias dudas. La primera es de qué mundial está hablando. Creo que él es bastante claro, al menos me pareció a mí claro cuando dice vamos a ver de qué mundial estamos hablando. No descarto un mundial de mayores, cosa que creo que sí es mucho más complicado desde el punto de vista logístico. Bolivia no tiene la cantidad de estadios por lo menos actualizados o con la infraestructura adecuada a la altura, por ejemplo, Brasil, que tuvo su propia Copa del Mundo, o los que va a tener México. Falta muchísimo para eso, pero bueno, no deja fuera la opción de tener un mundial de otra categoría. Puede ser sub-17, sub-20. Puede ser masculino, puede ser femenino. Ahora, dicho eso, independientemente de la categoría, incluso pensando en la mayor, la pregunta que más me ha llegado, al menos en Instagram, los invito a seguir la cuenta @cafecitogol en Instagram. Yo publiqué la noticia allí con mi equipo y muchachos, ha surgido la noticia o ha surgido la duda. ¿Bolivia puede ser campeón del mundo jugando en casa sabiendo que tiene a favor el tema de la altura en Hernando Siles con 3.600 metros sobre el nivel del mar y el alto con 4.150? Vamos a tratar de responder esto con el café. A ver. Mi respuesta, pero contundente, es que no es tan fácil. O sea, para ser campeón del mundo hace falta tienen que pasar muchas cosas. Primero, desde el punto de vista futbolístico, hoy en día Bolivia no está capacitada para ser campeona del mundo, como creo no lo está casi ninguna selección de Sudamérica, con sus contadas excepciones. Bolivia ciertamente ejerce en la altura un protagonismo distinto a cuando juega en la llanura, en el llano. Esto no lo digo yo, esto lo dice el propio Oscar Villegas, esto lo dicen los propios jugadores, lo dice el propio Fernando Costa, que en distintas ocasiones ha dicho que la altura es algo que se tiene que aprovechar. Los bolivianos, para que tengan una idea, y los amigos bolivianos que me están viendo van a poder decirlo en los comentarios también, el boliviano se ampara en algo que es que se juega donde se vive. Es un mantra que tiene Bolivia ya desde hace algunos años, cuando intentaron quitarle la sede de La Paz para jugar al fútbol. Se intentó regular esto de jugar por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y todo aquello. Allí surgió esta campaña que se juega donde se vive, y esto es algo que a mí me ha costado entender con el paso de los años, pero conforme va avanzando el tiempo, más entiendo por qué Bolivia defiende su derecho a jugar en la altura. Honestamente, es gente que
Una gran parte de su población o de sus principales ciudades están en la altura. Y por lo tanto, al haber tanta gente viviendo allí, hay tanta gente acostumbrada y dispuesta para hacer actividades laborales, jugar al fútbol, hacer deportes, ellos defienden que pueden y deben jugar donde han nacido, donde han crecido. Obviamente no todas las ciudades bolivianas son del llano, obviamente no todos los jugadores de Bolivia juegan, no todos los jugadores, no todas las ciudades de Bolivia son en la altura, y obviamente no todos los jugadores de Bolivia juegan en la altura o nacieron en la altura. Entonces tiene sentido que Bolivia defienda jugar allí, sobre todo cuando en Conmebol pasan otras cosas que también son muy complejas de analizar y a veces hasta muy polémicas, como jugar a las 2, 3 de la tarde en Barranquilla, o llevar a lugares muy remotos algunas selecciones con problemas logísticos. Si esto sucede, ¿por qué Bolivia no defendería su derecho a jugar en la altura? Obviamente también, y esto no lo voy a dejar al menos yo fuera de mis análisis jamás, yo que he tenido la oportunidad de estar a ese nivel de altitud, de hecho he estado más alto que el estadio de Villa Ingenio, yo he podido estar a 4.300 metros sobre el nivel del mar, unas circunstancias que a mí personalmente me afectaron, pero demasiado siendo una persona del llano. Y no es algo que solamente me pasa a mí, es una cuestión que le pasa incluso hasta a deportistas de alto rendimiento, que cuando han ido a jugar a la altura sin ser de altura lo sufren mucho. No invento el agua tibia. Yo personalmente creo que la altura afecta y bastante, pero sin embargo creo que ya hoy en día, con todos los avances tecnológicos, con todas las cosas que se saben de la altura, no es una excusa para sacar resultados. Por ejemplo, Marcelo Bielsa es un tipo que es tan conocedor de la altura, de hecho fue el que implementó esto de irse 21 días antes, que como para poderte adaptar tienes que llegar 21 días antes a la altura, y no da ese tiempo en estos momentos donde se vive el fútbol y tienes escenarios donde están muy apretados los calendarios. Marcelo Bielsa fue el que en su momento, cuando dirigió la eliminatoria sudamericana con Argentina, dijo: es mejor llegar entonces el mismo día, subir a La Paz el mismo día y no subir un día antes porque se pasa la noche mal y afecta más la altura, no llegar 3 días antes porque es peor. Solamente sirve llegar 21 días antes, es decir, 3 semanas previas, adaptarse ese tiempo. No sirven 2 semanas, no sirve una semana, sirve llegar 21 días antes o en última instancia, para tratar de mitigarlo un poco, llegar a otra ciudad, a Santa Cruz, y de allí subir el mismo día unas horas antes del partido. Esto lo implementó por primera vez en la eliminatoria Marcelo Bielsa, al menos que según los registros que tenemos, ¿no? Por recomendación de un doctor de la selección en ese momento, ahora mismo no tengo el nombre. Y Bielsa jamás ha perdido un partido en la altura. De hecho, dirigió a Uruguay en esta oportunidad y nunca perdió un partido en La Paz. Cuando hablo de la altura me refiero a La Paz, no tengo los registros de cómo le ha ido, por ejemplo, enfrentando a Ecuador, pero tengo entendido que en La Paz no ha perdido. Con todas las selecciones que ha dirigido, ni con Chile, ni ahora con Uruguay, y en su momento empató con Argentina 3-3, en ese partido donde empezó a implementar subir al mismo día. Entonces, con todo lo que se sabe hoy en día, es muy difícil tener como excusa solamente la altura para evadirla, para no sacar un resultado, y eso de, mira, la altura es inhumana, ya después que Conmebol te ha aprobado el Estadio del Alto. Realmente sí, es discutible, tú lo puedes abordar, tú puedes tener ciertas críticas como yo lo tengo, pero si Conmebol lo aprueba y tú no te preparas, no utilizas cámaras hiperbáricas, entonces ya es culpa tuya, de tu planificación como entrenador, de culpa de los preparadores físicos del cuerpo técnico, porque ya hay gente que ha sacado resultados en el alto incluso, o sea, 2 empates. Paraguay y Uruguay empataron en el alto. Ah, sí, que les remataron 30 veces a los uruguayos, es verdad. Que Carmelo Algarañaz se comió aquel gol, es verdad. Que hubo 30 pelotas en el palo entre los 2 partidos, es verdad. Que Paraguay sacó fuerza de quién sabe dónde para remontar un encuentro que estuvo 2 veces perdiendo, siendo que Paraguay es muy fuerte, es verdad. Pero que se puede, se puede. Entonces, dicho eso, si la pregunta es Bolivia puede ser campeona del mundo jugando en casa, primero y principal, ¿puede competir muy bien? Sí puede competir muy bien. Bolivia ha quedado en 2 ocasiones, una vez fue campeona de América, de la Copa América, jugando en casa,
La única Copa América que tiene fue en Bolivia, que se disputó ese torneo. Y la segunda vez que disputó un torneo Bolivia en casa, quedó subcampeona. Perdió la final con Brasil 3-1 en los años 90, a finales de años 90. Entonces, la respuesta es que puede competir muy bien y sobre todo competirle a rivales que por allí no estén demasiado habituados a la altura. Pero también hay un condicionante que lo acabo de mencionar, que son los 21 días de preparación. Si tú tienes la posibilidad de llegar 21 días antes a La Paz, y más aún sabiendo que estamos hablando de un torneo FIFA, un torneo donde se suelen prestar jugadores con mucho tiempo de anticipación, en ese sentido creo que más de una selección, sabiendo que se jugaría X mundial en la altura, entiéndase sub-20, sub-17 o mayores, femenino o masculino, creo que las selecciones van a tener esa previsión y van a llegar 21 días antes a la altura. Seguramente harían la solicitud a la FIFA para garantizarse estos tiempos y creo que nadie en su sano juicio va a llegar 15 días antes o 10 días antes a concentrarse en La Paz sin habituación o aclimatación previa, porque significaría prácticamente quedar eliminado de forma muy breve en el torneo, sobre todo si te tienes que enfrentar a equipos de altura, ¿no? Y quedas en el mismo grupo que Bolivia, por ejemplo, o después te lo cruzas en otras llaves. Entonces, esos 21 días que tú tendrías para prepararte cambiarían el panorama por completo, porque obviamente los equipos se van a volver más competitivos en este contexto, van a poder soportar mucho mejor la altura y tras estas 3 semanas de aclimatación, que seguramente se tendría antes de una Copa del Mundo, de este estilo, de esta magnitud, yo creo que a Bolivia se le haría mucho más complicado llegar a una final, llegar incluso a una semifinal y ganar la Copa del Mundo, sea la categoría que fuere. Así que bueno, muchachos, creo que se estaba abordando mucho esto en redes, se está hablando mucho de este tema. Creo que a veces también se hace de manera como irónica y lo entiendo, pero yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado desde el punto de vista científico. Estoy dando parte de la solución. Esto no lo digo yo. Yo he tenido en mi canal, por ejemplo, entrevistados a Gabo Chini, Gabriel González, que es videoanalista del Bolívar Fútbol Club. Él es venezolano, él le tocó esa adaptación de irse a la altura, él le ha tocado jugar partidos contra Always Ready como miembro del cuerpo técnico, o sea, no jugarlo, sino dirigirlo, ¿no? Como parte del cuerpo técnico como videoanalista, y él dice que le costó mucho la adaptación, pero después de las 3 semanas obviamente no se siente tanto, y él juega fútbol allá arriba, etcétera, etcétera. También en Cafecito Gol hemos tenido la oportunidad de hacerle preguntas a periodistas de otros países que viven en Bolivia y hablan de ciertos factores, de cómo se han aclimatado con el paso del tiempo. Hemos conversado con ellos acerca de cómo la noche pega menos que en el día, y muchos de los partidos de la Copa del Mundo, si no todos, se van a jugar de noche también. Entonces esto también es un factor a considerar, porque hay menos radiación solar. De hecho, fíjense, el partido que le gana Bolivia a Brasil, a mí me parece que lo gana en buena lid, porque se mete en el repechaje ganando a una Brasil que no le pesaron tanto las piernas como si hubiera jugado de día. Lo habíamos alertado acá. Vean ustedes, la única selección que ha podido quitarle la posesión de balón con 11 contra 11, porque Colombia también le quitó el balón a Bolivia, pero con uno menos en el alto. Bueno, Brasil en el 11 contra 11 le pudo quitar la pelota en el alto a Bolivia. Se la quitó, de hecho, la gran parte de la posesión del balón la tuvo Brasil esa noche. O sea que Brasil corrió, Brasil apretó, pero Bolivia hizo un muy buen partido. Brasil fue con jugadores suplentes en un 90%, es cierto, en un 80%, digamos. Así que muchachos, si por allí ustedes ven a alguien que les va a decir, bueno, Bolivia campeón del mundo, salvo que la FIFA no preste o no permita que la concentración sea de 21 días, sino que sea de 10, que sea de 5, que sea de 7, salvo que nadie se queje por eso, yo veo difícil que Bolivia pueda ser campeona del mundo solamente por la localía, solamente por jugar en el alto. Otra cosa, creo que me quedó en el aire esta idea y no la quiero desaprovechar porque es algo de lo que se habla mucho con los bolivianos. El tema de que su equipo esté conformado por muchos jugadores del llano no significa que sus jugadores no estén habituados a la altura. Recuerden, por ejemplo, el caso de Miguelito. Miguel Terceros, para poderlo habituar a esta selección y poder jugar en el alto, primero no jugaba, o sea, era reemplazante de Henry Vaca. Lo que pasa es que Henry Vaca se lesiona y Miguelito empieza a jugar partidos en la altura a raíz de esa lesión de Vaca contra Venezuela. Si no, o sea, de resto era suplente porque no era un tipo demasiado habituado a la altitud y no pasó por distintos momentos, como si lo han pasado otros jugadores bolivianos que han jugado contra Bolívar o en el Bolívar o en The Strongest
o en el Always Ready y por lo tanto en algún momento se fueron, por ejemplo, a jugar a Rusia, qué sé yo, pero bueno, que venían de la Liga Boliviana, o sea, estuvieron adaptados. Bueno, Miguelito terminó siendo adaptado por el propio Oscar Villegas, que se los traía 21 días antes. ¿Por qué creen que Villegas citaba a los jugadores 15, 20, 21 días antes para irlos aclimatando, para irlos preparando? Lo hacía por esa misma razón, porque había muchos jugadores del llano, muchos jugadores que estaban viviendo en el exterior y que iban perdiendo esa facultad. Entonces, sí influye mucho, el técnico boliviano lo sabe, el técnico boliviano que dirigió al Always Ready lo tiene muy claro, Oscar Villegas. Por lo tanto, y teniendo en consideración también que muchos jugadores de la plantilla boliviana que son del llano, nacidos en el llano y criados en el llano, teniendo en consideración que, oye, juegan o jugaron en la Liga Boliviana y subieron un montón de veces a la altura, o sea, estuvieron alto un montón de partidos, uno puede descartar digamos, este argumento de, bueno, pero mi equipo es 100% del llano o 90% del llano, está tan desacostumbrado a la altura como Brasil, Argentina, Venezuela, Perú. Es mentira, eso no es verdad, muchachos. Ustedes saben muy bien que tienen jugadores mucho más preparados desde lo fisiológico para enfrentar este tipo de condiciones. Pero, dicho eso, creo que no es suficiente, repito, para ganar una Copa del Mundo. Bueno, me parecía un video interesante. Me parecía algo de lo cual se puede debatir bastante. Sé que van a haber comentarios y se va a generar la discusión allí abajo en la cajita de comentarios. Te invito a que te sumes a esa discusión, que puedas responder ahí lo que se vaya generando. Y recuerda, si te gusta este canal, suscríbete, porque es que vamos a venir con una cantidad de material interesantísimo. Y ojo, que no solamente en este canal, en el canal de documentales, Cafecito Gold Films, los hermanos bolivianos, estoy preparando no un documental, estoy preparando el mejor documental que van a ver del repechaje de Bolivia, de la clasificación de Bolivia al repechaje. No van a ver uno igual. Me tomé el atrevimiento de hacer algo de más de, yo diría que va a durar 40, 45, cuidado y no llega a la hora. Histórico, va a ser tremendo, se los prometí y les voy a cumplir. Bolivia al repechaje, estoy haciendo el documental, va a estar por salir, digamos, en unas semanitas. Espérense un poquito más, espero tenerlo antes de la nueva fecha FIFA, porque bueno, se clasificaron al repechaje y creo que lo merecen y por lo tanto ese trabajo va a ver la luz muy pronto. Bueno, muchachos, gracias por acompañarme como siempre con un buen café. Nos vemos, chao.